Dicen que el compostaje más rápido requiere máquinas, tambores, contenedores, medidores de temperatura, pero un material poco valorado, escondido en cada hogar, superó a todos. No es un aparato, no es un químico, solo cartón, remojado, apilado y lleno de vida. Los jardineros que lo probaron vieron cosechas hasta un 40% más rápidas, un suelo más rico y poblaciones de lombrices que se multiplicaron por 6. Y el secreto no está en lo que el cartón añade, está en lo que contiene. Esta humilde lámina reciclada hace algo que ni siquiera los sistemas de compost más avanzados pueden lograr. Colocada en capas como una lasaña, material verde, material marrón, agua y aire, construye una esponja viva que se alimenta a sí misma, sin contenedores, sin voltear, sin herramientas costosas, solo un pequeño pedazo de tierra, unas cuantas cajas viejas y un método tan simple que parece hacer trampa. Hoy, en Stellar Eureka, vamos a descubrir cómo el cartón remojado puede superar a los compostadores de alta tecnología, transformando restos de cocina en tierra rica en tiempo récord y cambiando para siempre la forma en que crecen los jardines. En un rincón tranquilo de la ciudad, un grupo de voluntarios decidió poner a prueba si este extraño método de baja tecnología realmente podía transformar la forma de cultivar alimentos. 12 camas elevadas se alineaban una al lado de la otra, cada una de 1,20 por 2,40 metros. 6 se construyeron a la antigua usanza, compost rico obtenido de tambores de compostaje, cuidadosamente volteado y medido. Las otras 6 siguieron exactamente el método de lasaña de cartón, tal como se describía. Cajas remojadas, restos de cocina, capas verdes y marrones alternadas hasta alcanzar 45 centímetros de altura. La luz solar, el riego y el suelo se mantuvieron idénticos, sin fertilizante extra, sin ventajas ocultas. A mitad de temporada, la diferencia era imposible de ignorar. Los tomates en las camas con cartón crecieron más altos, dieron frutos antes y produjeron un promedio de 10 kilos por cama, frente a 7,03 kilos de los tambores de compost. Las judías verdes produjeron 4,62 kilos frente a 3,22 y las lechugas 45 cabezas contra 32. Cada cosecha fue pesada, registrada y verificada por la coordinadora del huerto y sus voluntarios. Los números pueden medir el rendimiento, pero lo que ocurrió bajo la superficie contó una verdad más profunda, un sistema oculto, más vivo de lo que cualquier contenedor de compost podría recrear. La materia orgánica en las camas de cartón pasó de 2% a 3,2%, casi el doble del incremento de las camas de control. Las tasas de infiltración de agua se triplicaron. Las poblaciones de lombrices de tierra aumentaron de 3 por palada al inicio de la temporada a 18 al final. Una voluntaria describió haber encontrado una docena de lombrices en un solo puñado de tierra, algo que nunca había visto en 2 décadas de jardinería. La investigadora principal lo llamó la mejora más dramática en la salud del suelo que he registrado. Lo que el cartón parecía ofrecer no era solo compost, era vida amplificada. Para entender por qué el cartón remojado funciona tan bien, tenemos que ir al subsuelo, donde comienza la verdadera transformación. Shannon Rutter, maestra jardinera y coordinadora de pequeñas granjas en la extensión de la Universidad Estatal de Oregón, explica que, cuando se coloca en capas correctamente, el cartón corrugado actúa como una esponja viva bajo la superficie. Esas pequeñas ondulaciones entre sus capas, las mismas que dan resistencia a las cajas, atrapan tanto aire como agua, las dos cosas que más necesita la vida del suelo. Microorganismos, hongos y lombrices prosperan en este microclima. El cartón húmedo impide que el compost se seque, mientras que los bolsillos de aire evitan que se vuelva fétido. Este equilibrio entre humedad y oxígeno crea un entorno en el que la descomposición se acelera de forma exponencial. A medida que los restos de cocina y los recortes de césped que se encuentran arriba comienzan a descomponerse, el cartón de abajo mantiene una humedad constante, alimentando miles de millones de bacterias que devoran la materia orgánica a un ritmo sorprendente. El proceso libera nutrientes casi de inmediato, un atajo que la naturaleza rara vez ofrece. Mientras tanto, las lombrices, atraídas por la humedad constante, comienzan a excavar a través de las capas, mezclando los materiales y aireando la cama. Sus túneles amplían la red de poros del cartón y sus excrementos enriquecen el suelo con nitrógeno y microorganismos beneficiosos. Rutter describe el efecto de forma sencilla.
El cartón actúa como un colchón para la vida del suelo. Retiene agua y oxígeno, de modo que las lombrices y los microbios beneficiosos se quedan justo donde más se necesitan y se multiplican de forma impresionante. Los ensayos de extensión lo confirmaron. El cartón no solo acelera la descomposición, sino que también suprime las malezas y elimina los malos olores, incluso en pleno verano. El resultado es una cama de compost suave y aireada, que se convierte en su propio ecosistema, capaz de producir cosechas hasta un 40% más rápidas que los contenedores tradicionales, sin maquinaria para voltear ni costo elevado. A veces los mayores avances no empiezan en laboratorios, empiezan detrás de edificios de apartamentos, después de años de pelear con un pesado y oxidado tambor de compostaje que prometía un compost perfecto, pero que la mayoría de las veces solo ofrecía frustración, decidí probar algo diferente. Ese tambor me había costado casi $400, sin contar las horas dedicadas a girarlo y desatascarlo cada pocos días. Los resultados eran aceptables, pero nunca impresionantes. Alrededor de 6,35 kilos de tomates de una cama de 1,20 por 2,40 metros al final de la temporada. La primavera pasada dejé de usar el contenedor por completo. Reuní 6 cajas de envío desechadas de un contenedor de reciclaje, las remojé a fondo y las apilé con restos de cocina y recortes de césped. Nada sofisticado, solo cartón y sobras. A mediados de agosto, el propio jardín contó la historia. Las plantas de tomate crecieron más altas, dieron frutos antes, y para la cosecha, la báscula marcó 9,7 kilos, un aumento del 43% frente a mi mejor temporada. El suelo se volvió oscuro y lleno de vida, atravesado por lombrices de tierra, abriendo túneles recién formados. El costo total, alrededor de $5 por una bolsa de recortes de césped del jardín de un vecino. Lo que más me sorprendió no fue el rendimiento, sino el silencio, sin voltear, sin olores, sin equipos con los que pelear, solo abundancia silenciosa construida a partir de desechos. Empecé a preguntarme si esto no era solo un truco de jardinería, sino una pista de cómo la naturaleza se repara a sí misma cuando dejamos de intentar controlarla. Este experimento demuestra algo que siempre sospeché. A veces, las tecnologías más efectivas no se inventan, se redescubren. ¿Ya has probado el compostaje con cartón? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber qué has observado y sigue viendo el video. Los resultados que vienen podrían sorprenderte. Después de ver esos resultados, la diferencia de costos se volvió imposible de ignorar. Un nuevo tambor de compostaje o un contenedor inteligente puede costar entre $250 y $600, sin contar mantenimiento o reparaciones. El método con cartón cuesta casi nada. Para inquilinos, estudiantes o cualquier persona con poco espacio es una revelación, sin máquinas, sin fuente de energía y sin estructura permanente. Todo lo que necesitas son unas cuantas cajas, una manguera y los restos que ya tienes. En un mundo donde la jardinería doméstica puede sentirse como un pasatiempo costoso, este método devuelve al compostaje lo que siempre debió ser: simple, accesible y regenerativo. Los ahorros son inmediatos, pero la verdadera recompensa está bajo tierra. Cada capa de cartón remojado y residuos de cocina se convierte en hábitat para lombrices y microorganismos, construyendo un suelo vivo que sigue dando temporada tras temporada. La cama de cartón no solo ahorra dinero, crea independencia, un huerto que se paga solo en alimento, en conocimiento y en libertad frente a herramientas demasiado complicadas. Pero la independencia todavía exige atención, porque no todo cartón es igual. No todas las cajas sirven para el jardín. El mismo material que puede transformar el suelo también puede dañarlo, según de qué esté hecho. Para camas de compostaje, utiliza únicamente cajas de cartón corrugado marrón, lisas, sin acabado brillante, sin cera y sin impresiones excesivas. Esos recubrimientos brillantes y colores intensos suelen contener metales pesados y tintes sintéticos que permanecen en el suelo mucho tiempo después de que el papel se descompone. Algunos incluso pueden ser absorbidos por cultivos de raíz. Antes de colocar las capas, limpia por completo cada caja. Quita las cintas, etiquetas y grapas. Incluso los trozos más pequeños de plástico pueden ralentizar la descomposición y liberar sustancias no deseadas en tu cama de cultivo. Piensa en ello como editar los ingredientes. Cuanto más limpio es lo que entra, más puro será el suelo que obtienes. Si la cama empieza a oler agrio, no entres en pánico. Añade una capa seca, cartón, paja u hojas, y haz unos agujeros de aire con una horquilla de jardín. Ese simple paso restaura la circulación de aire y evita que las bacterias anaeróbicas se apoderen del proceso. Si la descomposición se detiene, espolvorea un poco de tierra del jardín o añade algunos restos de cocina adicionales
para impulsar de nuevo la actividad microbiana. En pocas semanas, el equilibrio se restablece, una prueba de que la naturaleza siempre sabe cómo recuperarse siempre que le demos los materiales adecuados. Incluso los mejores sistemas necesitan ajustes. Si tu cama de cartón alguna vez huele agrio o a podrido, no está fracasando, solo está pidiendo equilibrio. Añade más marrones secos, como hojas o cartón triturado, y abre algunos canales de aire con una horquilla. Extiéndelos hasta que la superficie vuelva a crujir, el sonido del aire regresando a la pila. El oxígeno es la cura. En cuestión de días, el olor desaparece y la descomposición vuelve a la normalidad. Si notas zonas encharcadas, espolvorea más material seco y riega suavemente, solo cuando la superficie se sienta seca. Si la descomposición se estanca, cuando los restos siguen visibles después de unos meses, un puñado de tierra del jardín o residuos de cocina frescos reactivan de nuevo a los microbios. En la mayoría de los climas, la descomposición completa se observa entre 4 y 6 meses. Cuando la capa superior se ve oscura, desmenuzable y rica, tu cama de compost está lista para plantar. Ahora trátala como un experimento. Registra cuánto tiempo pasa desde la siembra hasta la cosecha. Cuenta cuántas semillas germinan y cuántas sobreviven. Anota las horas que dedicas a construir y mantener la cama, desde remojar el cartón hasta el último riego. Estos números importan. Así es como los jardineros de todo el mundo transforman la simple observación en datos que cambian lo que sabemos sobre el suelo. Al compartir tus resultados con huertos comunitarios, escuelas o grupos en línea, te unes a una red creciente de científicos ciudadanos que demuestran cómo los métodos a pequeña escala pueden tener un gran impacto ambiental. Cada cama se convierte en un microlaboratorio y cada jardinero en investigador. Después de meses de trabajo silencioso bajo tierra, por fin llegó el momento de ver todo lo que esa vida invisible había construido. Tras una sola temporada, los resultados hablaron por sí solos. Las camas de lasaña de cartón produjeron cosechas hasta un 40% más rápidas, con 10 kilos de tomates por cama frente a 7,03 kilos del compost tradicional. La materia orgánica del suelo subió de 2 a 3,2%, mientras que el conteo de lombrices se multiplicó por 6, pasando de 3 por palada al momento de la siembra a 18 en la cosecha final. Los datos, verificados mediante ensayos paralelos en la comunidad, confirmaron lo que ya veían los ojos: un suelo más rico, un crecimiento más rápido y un compostaje más limpio. Cada caja, antes destinada al vertedero, se convirtió en un bloque de construcción para nueva vida. Incluso los científicos del suelo quedaron sorprendidos. El proceso transformó envases desechados en un sistema vivo que filtraba agua, almacenaba carbono y multiplicaba la vida microbiana. Era el compostaje reducido a su esencia, eficiencia nacida de la simplicidad. Por supuesto, aún hay preguntas abiertas. Estudios futuros siguen investigando contaminantes en trazas, como PFOA, y metales pesados en cajas coloreadas o enceradas. Pero cuando se hace correctamente, usando solo cartón corrugado simple en capas de 5 a 7 centímetros, el método sigue siendo una de las formas más seguras y sostenibles de compostaje doméstico jamás probadas. La evidencia es clara. Con nada más que cartón remojado y residuos de cocina, los jardineros pueden superar a las máquinas costosas, rejuvenecer suelos degradados y reciclar sus propios desechos en alimento. Es un recordatorio de que la innovación no siempre significa invención, a veces significa redescubrimiento. Materiales simples y accesibles, cartón, restos y suelo, están superando a sistemas de compostaje de alta tecnología y transformando la forma en que se cultiva la comida. Lo que queda por ver no es si funciona, sino cuántos de nosotros elegiremos usarlo. Si ya has probado este método, comparte tus resultados en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar al próximo jardinero a comenzar. Y si este video te resultó útil, compártelo con alguien que crea que el compostaje tiene que ser complicado. Aquí Estelar Eureka se despide.